Tú eres ese hombre. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Esta es la historia del mayor pecado del rey David, narrada en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Un relato de deseo, traición, muerte y también arrepentimiento. En medio de una guerra feroz, Joab, el comandante del ejército, recibió la orden del rey David de orquestar la muerte de un hombre inocente. Mientras Joab ejecutaba la orden sin cuestionarla, no se le pasó por la mente que las órdenes reales estaban motivadas por el deseo lujurioso de David por la esposa de aquel soldado. Algún tiempo antes de este engañoso acontecimiento, el rey David se encontraba solo en la azotea de su palacio, probablemente pensando en la misma guerra. Mientras su mirada se extendía por Jerusalén, una escena irresistible captó su atención. Una mujer sublime se bañaba en la privacidad de su patio. El corazón de David se aceleró mientras preguntaba por su identidad. «Es Betsabé, esposa de Urías elitita», le respondieron. David conocía muy bien a Urías, un soldado de élite que le había servido fielmente durante años. Desafortunadamente, la lealtad del soldado no fue suficiente para impedir que David intentara acabar con su vida y convirtiera la historia de su esposa en una tragedia. Esta es la historia bíblica de Betsabé, el mayor pecado del rey David. Mientras David estaba cautivado por la belleza de Betsabé, su esposo Urías luchaba en el frente de batalla contra los amonitas, participando en el asedio de Rabá. Urías no era un soldado común, era uno de los valientes de David, un grupo de guerreros altamente respetados que habían servido al rey incluso antes de que ascendiera al trono. Ese día, bajo las órdenes de Joab, Urías respondía al llamado del deber real, sin saber que su esposa también respondía a una orden del rey, aunque con un propósito muy distinto. Betsabé recibió la solicitud de David para acudir al palacio. Tal vez pensó que se trataba de noticias sobre su esposo, pero al llegar se dio cuenta de que no era así. No fue llevada a la sala del trono, sino a un lugar más íntimo, para satisfacer los deseos lujuriosos del monarca. Mientras Betsabé accedía, uno podría preguntarse qué pasaba por su mente. ¿Pensó en negarse? ¿Cómo podría rechazar a un rey que tenía su destino en sus manos? ¿Y si no era una víctima, sino una seductora feliz de aprovechar una oportunidad para obtener riqueza y poder? Las escrituras no lo aclaran. Solo sabemos que en la intimidad de sus aposentos, el rey David sembró una oscura semilla en el vientre de Betsabé, una semilla que crecería para convertirse en un abismo. «Estoy embarazada». Al recibir ese mensaje, el corazón de David se llenó de miedo y preocupación. Un rey que comete adulterio con la esposa de un honorable soldado no merece lealtad. Tal escándalo sacudiría su poder político. David ideó un plan. Si Urías regresaba a casa y dormía con su esposa, todos asumirían que el hijo era suyo. David ordenó a Joab enviar a Urías. Al llegar, David fingió interés por el progreso de la guerra y luego lo animó a regresar a casa con su esposa. Pero Urías, fiel a su código de honor, se negó. El arca, Israel y Judá están en tiendas de campaña, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Cómo podría yo ir a mi casa, comer, beber y acostarme con mi esposa? Urías durmió a la entrada del palacio con los sirvientes del rey. David lo intentó de nuevo, esta vez emborrachándolo, pero Urías no cedió. El plan fracasaba. David tuvo que elegir entre su futuro como rey o la vida de ese soldado inocente. Escribió su decisión, la selló en una carta dirigida a Joab y la hizo llevar por el propio Urías, sin saber que llevaba su sentencia de muerte. Joab colocó a Urías en la parte más peligrosa del combate y luego dio la orden de retirarse. Urías quedó solo. Los amonitas salieron en fuerza y lo mataron. Murió sin saber la verdadera razón de su abandono. En Jerusalén, David recibió la noticia con alivio, pero para Betsabé fue devastador. Lloró la muerte de su esposo. Cuando terminó el luto, David la tomó como esposa y ella dio a luz a un hijo. David creyó que sus problemas habían terminado, pero en realidad era solo el comienzo. El profeta Natán llegó al palacio con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, indignado, dijo que ese hombre merecía morir. Entonces Natán lo confrontó.
Tú eres ese hombre. Natán reveló los pecados de David, haber tomado a la esposa de Urías y haber provocado su muerte. El juicio de Dios fue claro. La espada no se apartaría de su casa, y el hijo de Betsabé moriría. David cayó en desesperación, confesó su pecado y oró con fervor por el niño. Ayunó, se postró en el suelo, rogando por misericordia, pero el niño murió. David lloró profundamente, pero aceptó el castigo. Con el tiempo consoló a Betsabé y retomó sus responsabilidades reales. Para Betsabé, este no fue el final. Su influencia creció en el palacio hasta asegurar que su hijo Salomón heredara el trono de David. Pero los hijos de David seguirían pagando el precio de aquel pecado.